educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa de la licenciatura en educación con orientación en pedagogía e innovación educativa, donde nos encontramos cada viernes haciendo charlas con nuestra comunidad universitaria, traemos invitados de nuestra institución, de instituciones cercanas, como fue el caso del doctor Acevedo la semana pasada, coordinador de la maestría en educación de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy me complace tener como invitado a un personaje muy conocido dentro de nuestra comunidad universitaria, también pues muy activo dentro del Departamento Académico de Humanidades. Me refiero al doctor René Moreno Terrazas Troyo. Hola René, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Gracias por la invitación, Emigdio. Muchas gracias también por atender el llamado, por darte cita el día de hoy con un tema bastante interesante que es la educación socioambiental, un tema pues muy ad hoc a todo esto que estamos viviendo actualmente, no solo del panorama educativo, sino a nivel social. De eso estaremos platicando en un momento. Agradecer a nuestra audiencia que se da cita cada viernes para poder visualizarnos. Antes de iniciar este programa, pues también agradecer al equipo que se encuentra detrás de Ecoeducativo, a la doctora Magda Valdés como coordinadora del programa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, y también pues al equipo que se encuentra detrás de trabajo de Ecoeducativo. Además, agradezco a Jesús Flores por apoyarnos en los controles técnicos. René, pues orgullosamente Gato Salvaje, estudiaste la licenciatura en filosofía aquí en la universidad, la maestría en estudios regionales De frontera. de frontera, humanísticos y de frontera, Así es. y el doctorado en ciencias sociales, desarrollo sustentable y globalización de siglo. También ahí estamos trabajando un poquito en de siglo, un colega. poquito bastante. También tienes un postdoc, ¿nos puedes platicar un poquito también de qué fue, cómo estuvo la experiencia? Esos también que se están animando quizás a hacer el postdoc, que nos puedas platicar Sí, también qué fíjate que- tema trabajaste. Claro, después del doctorado, pues con la pandemia nos mudamos a Saltillo y había oportunidad de hacer un postdoctorado. Mucho que ver la beca también, obviamente. El apoyo económico y entré a la convocatoria en un proyecto de economía feminista con una doctora de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Economía, Reina, la doctora Reina, y me aceptó. Obviamente tenía que aceptar primero la convocatoria, que saliera seleccionado, y salí seleccionado afortunadamente, y aporté las bases filosóficas y históricas de la economía feminista y sobre todo desde el lado pues, de las masculinidades, y al final me enfoqué en las licencias de paternidad. Oh, muy bien. Quedó un artículo pendiente, de hecho ya lo estamos terminando, sobre licencias de paternidad. Y fueron 2 años en la Universidad Autónoma de Coahuila. Estresantes, no crean que fue fácil para nada. Pensé que era más relajado el postdoctorado y no. Sobre todo por el ritmo de trabajo de la doctora Reina. Pero muy estimulante. O sea, aprendí cosas que no había visto jamás. Sobre todo estadísticas. El Stata, aprendí una de las versiones del Stata. Y sufrí mucho, pero pues, todo era para bien. Y regreso aquí a La Paz, pues, con la noticia de que fui seleccionado también a candidato SNI. Hace unos días me llegó el correo eh, y a darle. O sea, también es otra presión. Es un honor, pero también es otra presión y por eso, en parte, estar en la investigación, no dejar, no aflojar jamás y seguir trabajando. O sea, haces doctorado, sí, pero ¿qué más? Y Ahí no se acaba la investigación. Y Ah, como docente, pues también hay que actualizarse con los temas. Y este tema de educación socioambiental, pues tiene que ver con la tesis de doctorado. Al final fue ética ambiental el tema de doctorado. Y una de las ramas, pues, es la educación socioambiental.
Sí, que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Marta Piña, el primer programa del semestre, ya es una tradición en educativo iniciar el semestre siempre con las autoridades que nos dan las facilidades para realizar el programa, pero que también nos den este centro, el programa es respectivo a la licenciatura en educación, pero también tomamos en cuenta todo el Departamento Académico de Humanidades. Entonces, pues sí, abordamos este tema del futuro de las humanidades y hubo un pequeño lapso donde se abordó este tema de ambientalismo y sí teníamos previsto tener un invitado que pudiera hablarnos de este tema y pues coincidió que Qué padre. pudieras participar, pero sobre todo hablar de este punto de vista ecológico, pero también desde lo social, ¿no? Y como tú dices, trabajarlo en el doctorado, pues es casarse con ese tema, ¿no? Y a conocerlo y ver también las varias aristas y caras que puede llegar a tener. Iniciando con esto, entonces, pues paradigma, vaya, tan amplio que es la educación socioambiental. Quisiera preguntarte, René, ¿qué podemos entender entonces por educación socioambiental y cómo la podemos diferenciar de la educación ambiental de una manera tradicional? Sí, aunque es una distinción más conceptual. O sea, tú lo puedes encontrar como educación ambiental o educación socioambiental. Generalmente le ponen educación ambiental, pero se especifica socioambiental, pues porque no estamos desligados del ambiente jamás, de la cultura. No, o sea, si estudiamos el ambiente sin humanos, pues sería ecología nada más. Y eso ni siquiera en la ecología ya se hace así, de forma pura, digamos. Entonces, sabemos que afectamos y somos afectados por el ambiente y las sociedades, pues las condiciones climáticas nos afectan, por supuesto, o las pandemias. Imagínate lo que pasó en la pandemia. Entre especies, una enfermedad que se propaga. Y entonces vemos que no estamos separados para nada. Y es ahí que se le pone el énfasis en socioambiental. Y tiene que ver también con un sistema de valores, pues, que hemos construido a través de cómo intervenimos en el ambiente. Cada sociedad tiene su forma de intervenir en el ambiente y de utilizar el ambiente de acuerdo a lo que tiene, a las condiciones biofísicas que tiene ese ambiente. Y es bien interesante porque hay muchas líneas, pero padrísimas, emocionantes, como la geografía política, la geografía crítica, la antropología social y biofísica, en fin. Hay ramas inimaginables. Y claro, ahora que estamos en el Departamento de Humanidades y en las materias pues en la licenciatura de Educación, en las dos que existen, tiene que estar ahí el tema, tiene que surgir siempre, o sea, que no se olvide jamás. Más por la emergencia climática que atravesamos y la posible extinción de especies de la que se habla. Que en ese sentido, y complementando un poquito más lo que nos estás dando como introducción, quisiera preguntarte, ¿no? ¿Por qué es importante abordar el ambiente desde una perspectiva social y no solo ecológica? Y que además nos platiques desde tu perspectiva lo que has podido estudiar, lo que has trabajado también con colegas. La doctora Michelin creo que fue tu Claro, directora de ajá. tesis. Entonces, pues, es un baraje muy amplio de cuestiones ahí. ¿Cuáles serían los principales desafíos socioambientales que enfrenta nuestra región actualmente? Órale, sí, fíjate, muy importantes los desafíos. Carencias de muchos tipos. Obviamente se habla mucho de la inseguridad también en los temas de la justicia social, de la justicia ambiental, de la justicia del agua, de la justicia alimentaria. Falta mucha justicia en la distribución de bienes. Entonces hay una disparidad, por supuesto, social muy grande. Y esos desafíos, y si le sumamos al crimen organizado que ya interviene en reservas de la biosfera, en áreas naturales protegidas, que busca el tráfico de especies o la tala ilegal, o simplemente el cambio de uso de suelo para agricultura, pues de ciertas drogas y demás, o agricultura en general, o la minería, en fin. Entonces, la inseguridad que se vive, ya sabes, tú sabes que hay muchos activistas ambientales que han sido asesinados. En México ocupa uno de los primeros lugares, tristemente. Creo que el mayor desafío es la inseguridad. Y bueno, también se habla de algunas críticas, algunos modelos que se traen, de, digamos, del primer mundo, como le llaman, cuando aquí no existen las capacidades de infraestructura para tener esos modelos o para echarlos a andar. Por ejemplo, muy conocido el caso de
regalar electrodomésticos, lavadoras o cafeteras a agricultores cuando no tienen luz en su casa o en su colonia. Entonces, ¿cómo lo vas a usar? Que se quiere implementar algo con buenas intenciones, pero no es posible por la infraestructura. O paneles solares que no se pueden instalar por la capacidad de la red, igual, de distribución de la energía eléctrica. O el uso de bicicletas, que tampoco no se puede llevar a todas las ciudades, pues porque no hay una red vial o una cultura del ciclismo, de la vialidad. Ojalá tuviéramos esos modelos como en Ámsterdam y Copenhague, donde son las ciudades con más bicis y mejor red de distribución de ciclovías. Esos son los desafíos, prácticamente la infraestructura, la voluntad, mejorar muchas cosas como la recolección de basura, por ejemplo. Sí, que en ese sentido, pues podemos ver que no es simplemente una cuestión de recursos o que se encuentra en el medio ambiente, sino una crítica al modelo social que tenemos actualmente, en el cual muchas veces se prioriza, yo lo abordo en mi tema de tesis, muchas veces se prioriza el estar acorde a lo que el primer mundo dice, cuando en realidad nos encontramos en distancias abismales en algunos sentidos y no puede ser el parámetro unificado para todas las regiones, ¿sí? Cada región tiene su cultura, su bagaje cultural, la manera en que desarrolla sus actividades y en ese sentido también podemos abordar, o quisiera nos comentaras, de qué manera la escuela nos contribuye a una conciencia ecológica quizás un tanto más crítica. Claro, sería el ideal que todas las escuelas tuvieran sus programas de educación ambiental o socioambiental de forma crítica. Ya hay propuestas, hay varias doctoras, sobre todo de la UNAM y de otras instituciones que tienen esa propuesta crítica de la educación ambiental, que dicen primero conocer las condiciones económicas del país y locales incluso. Después, comprender, por ejemplo, cómo es el sistema productivo, la inmobiliaria de los lugares, el espacio, la distribución del territorio y comprender el lugar en el que se vive. Creo que la reflexión sobre el lugar es muy importante desde las escuelas. Y bueno, por ejemplo, que en las instituciones, a través de lo lúdico, se enseñe desde el arte, por ejemplo, desde la música, desde los cuentos, desde el teatro, todas las actividades artísticas que se puedan, pues enseñar esos temas de forma a la que corresponda a su edad, por supuesto. Sí, que en ese sentido pues también se involucra esta parte de la familia y la comunidad desde ese sentido. ¿Y qué papel jugarían entonces tanto la familia y la comunidad para poder construir una cultura ambiental más acertada? Claro, pues el diálogo es bien importante, la conversación, el sacar el tema a la hora de la comida, del desayuno. Algunos preescolares, no sé si puedo decir nombres de alguno, Sin como el problema. AIRAPI. Mi hija estuvo un año en el AIRAPI en tercero de preescolar y ahí una de las prácticas que hicieron o dinámicas fue a- construir una especie de minería para hablar del problema de la minería tóxica. Se hicieron como un huequito para expresar que había un problema en cierto lugar de La Paz, en ciertas montañas, sierras, como lo llamaran ellas, y que los niños comprendieran poco a poco esa problemática a través del juego y del diálogo. Hacen un círculo y les platica la importancia del agua, pues que sobre todo la zona de la Sierra de la Laguna es muy importante porque capta mucha agua que luego se va a usar en algunas presas también cercanas. Entonces, a través de esa especie de construcción y del juego, pues se hacen estos acercamientos a la problemática ambiental. Y claro, llevarlos a lugares a donde más se pueda, llevarlos afuera, al campo, al sitio donde sea, y ver las relaciones que hay entre el mar y los pescadores, o entre porque los palmares, porque los humedales, porque son importantes, las dunas incluso, todos son importantes o las plantas, ciertas aves, las abejas, en fin. Pues de hecho de niños pues, la mayoría fuimos animaleros o animaleras, entonces nada más ir aprovechando esa inercia, ese gusto y despertarles más la curiosidad y el interés. Que en ese sentido podríamos hablar
¿cuáles serían las competencias que podría tener un estudiante de educación superior para entender su entorno socioambiental? ¿Cuáles serían las requeridas necesarias? Fíjate, estaba pensando, las éticas, sobre todo, competencias éticas, se le puede llamar ambientales o socioambientales o bioculturales también, o ecológicas incluso. Las competencias críticas para tener una lectura crítica y no solamente superficial. Y estratégicas, pues para que puedan proponer diseños a futuro incluso, para que puedan proponer proyectos, ideas, en fin. Y bien importante, ¿sabes qué? Pues que vayan a las escuelas, comunicadores de la ciencia, gente que sepa, que sea buena para comunicarles a ciertas edades, a los niños de ciertas, niños y niñas de ciertas edades, o a llevarlos a los huertos. Esas competencias de éticas y estéticas también del lugar, del ambiente, de lo que les rodea. Y tener considerabilidad moral hacia otros seres, sobre todo el respeto hacia otros seres, no solo humanos, sino otros seres vivos. Ojalá que hubiera más veganos y veganas, yo no soy vegano, punto menos, de hecho, siempre me critico eso, no defiendo muchos temas ecológicos y no soy vegano. Que ahí, por ejemplo, entendemos que el vegano respeta mucho la vida viva, animal, ¿no? Pero en tu caso, siendo una persona consciente de su entorno, siendo no vegano, ¿hay algunas prácticas que tú sí implementes dentro de ti que digas, bueno, no consumo esto quizás, o en mi práctica no utilizo este tipo de Claro. productos porque sé que tienen un impacto mayor ambiental? ¿Nos podrías platicar un poquito de esa Sí, sí, experiencia? claro, cuidar mucho la alimentación, los productos de donde vienen, menos procesados. Bueno, y hablarlo en los salones, claro. Este, También venirme caminando de la casa, usar menos el carro. Prefiero caminar que andar en bici, de hecho. No importa si camino bastante. Suelo caminar mucho o trotar. Mm, Generalmente no soy consumista, o sea, no estoy buscando la forma de tener cosas, ni mucho menos. Ni siquiera los días festivos. O sea, las presiones sociales, tú sabes que son muy fuertes, ¿no? En días como el 14 de febrero, diciembre y Navidad y Año Nuevo, en fin. Y son los días que más conciencia ambiental debemos de tener, de hecho. O en Semana Santa, no soy de los que se van a echar basura a las playas, por supuesto, tampoco. Obviamente es muy poco. Yo creo que es más el generar más conciencia en los demás, o sea, tratar de compartir la información, porque no es responsabilidad de uno solo, es el sistema económico, el gran reto a vencer. Porque en general no nos podemos comparar con una persona de alto poder adquisitivo que sí gasta mucho y consume mucha energía en vuelos, por ejemplo, en casas, yates, carros, etc. Una persona que apenas vive trabaja y vive y al día, en fin. Entonces, más que lo individual o lo que pueda hacer uno, pues es compartir la información y generar más círculos, más redes críticas al sistema, tal cual. Ajá. Por ahí va el asunto. Más Que propuestas alternativas. desde tu perspectiva, ¿sientes que con este avance tecnológico que hemos tenido, con este nuevo uso de herramientas dentro de la educación, este modelo capitalista que nos ahonda y pues también varios cambios en tradiciones, más festividades, más gastos, ha habido un cambio de paradigma, supongamos, a años anteriores? Con años anteriores me refiero a décadas, que por ejemplo tú hayas visto o hayas escuchado, o dentro del mismo contexto histórico de nuestra región, hemos caído en una sociedad mayormente consumista. ¿Y sabes por qué? Porque siempre hay estrategias de venta más eficaces y lo digital ha generado más estrategias de venta. O sea, el modelo de Amazon, el modelo de "ya te lo llevo a tu casa", eso ha generado más ventas. Yo creo que hay mucha gente comprando a través de estas páginas de servicios a larga distancia que te lo dejan en tu casa, este tipo de entregas. Y eso facilita más. O sea, con un clic desde tu casa ya estás consumiendo o desde el celular. Ya no te tienes que mover pues a un lugar
porque ya te lo traen. Y eso genera la transportación. Pues muchos vienen, en Temu viene desde China, muchos productos. Transportación marítima, un gasto energético enorme, ¿no? Y luego terrestre. Entonces creo que sí está habiendo mucho más afectaciones. No sé si más consumistas o no, pero formas más rápidas de consumo y se abataran los costos de muchas mercancías Ujú. por la competencia quizás. Más la inteligencia artificial, más todo lo que consumen, el agua que se consume en los servidores de las pues, bases de datos, ¿cómo se les llama? Todo lo que respalda la información en Sí, Internet, la nube, servidores y demás. servidores y todo ese tipo de Eso cuestiones. se ha escuchado mucho que demanda mucha agua para refrigeración, ¿no? Sí, que también yo ahora haré un tanto énfasis en tu formación filosófica. ¿Sientes que estamos migrando a una sociedad de la automatización? Pareciera. Sí, bueno, si nos movemos a otro país donde hay más automatización, definitivamente es el futuro. Los que han ido a China, Japón, me han dicho otro rollo. No nos podemos imaginar lo avanzados que van, lo acelerado que están, y se me hace que va para allá. O sea, ya no falta mucho para ver aquí robots corriendo en las calles, seguramente, o atendiendo en las casas. Creo que ya hubo uno en Tamaulipas hace poco, un video por Sí. ahí salió. Ya la gente va a empezar a comprarlo, o sea, van a abaratar los costos otra vez. Vamos hacia la automatización. Ahora, depende de las ciudades y Y el poder recurso. adquisitivo y si está preparada la infraestructura para algunos servicios y demás. Pero vamos hacia allá. Sea bueno, sea malo esto, no lo sé. Mientras no se use para usos bélicos, por lo menos, Pues es que que es lo más probable. eso es una controversia dentro del uso de la IA, ¿no? En el fundamento ético Ah, de el momento. Quizás dentro del campo educativo la legislación pues va más al plagio, al fomento del pensamiento crítico, pero sí hay cierta crítica a qué momento se va a utilizar la IA para fines bélicos y bajo qué marco ético y normativo va a ser, pues. O sea, porque deslinda ciertas responsabilidades hasta cierto vaya. punto, ¿no? Entonces, pues sí, como bien comentas, pues vaya, ¿qué podríamos comentar? Como decíamos ahorita de la automatización que se está viviendo en la sociedad y también pues vaya, dilema del desarrollo de qué es verdaderamente tener una sociedad en desarrollo y bajo qué perspectivas y bajo qué modelos económicos. ¿Cómo podríamos relacionar la desigualdad social y la crisis ambiental que estamos ya teniendo en estos momentos? Pues creo que la pregunta más importante. La desigualdad, la injusticia. Entonces, dice un amigo, Lauro Espino, si lo conoces al doctor Lauro Espino, estuvo Ujú. también en De Siglo, dice, crecimiento sin justicia es solo expansión del daño. Mientras el modelo económico busque el rendimiento, la rentabilidad, el crecimiento, incrementar el Producto Interno Bruto, la eficiencia, la productividad, sobre todo el rendimiento de las cosas, pues todo lo va a volver, todo se transforma en mercancía. Mientras más productos se conviertan en mercancía o más servicios, de hecho hay una discusión ahorita por el trabajo. Hasta en Argentina están, en vez de reducir la jornada laboral, están aumentando la jornada laboral. Entonces, muchos lugares se resisten a disminuir la jornada laboral y en cambio la están subiendo. ¿Por qué? Porque el sistema económico pues, no puede decrecer bajo este modelo. Tiene que estar en crecimiento siempre. Y así pues se lleva por las patas a cualquier ser vivo, cualquier pues, ecosistema. Va a explotar a la naturaleza a su máximo. Aunque se diga que es sustentable, no creo para nada. Hasta agotar los recursos, se van a mover simplemente del lugar. O sea, se van a mover a otro lugar, a otro territorio, pero le van a sacar el máximo provecho. Utilizando químicos, utilizando, sí, a lo mejor tecnología y más eficiencia para hacerlo más rentable, pero la mercantilización de las cosas y la objetivación de las cosas, pues ha generado en parte la crisis de la modernidad. Ya, o sea, ya tiene rato, desde la revolución industrial o antes, ya hay un problema de escasez, desabasto, o por lo menos agotamiento de ciertas
ciertos bienes biofísicos, no me gusta llamarlos recursos porque ese es un lenguaje muy instrumental de la economía clásica. Los bienes biofísicos que bien nos decía Michelin, llámenlos así mejor, son más importantes. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar este sistema? O sea, va a haber competencia más bien por acaparamiento de recursos, va a haber más desplazamiento forzado de comunidades enteras para acaparar esos recursos. Son grandes temas que dan para mucho, 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 mucho. Sí, que en ese sentido también podríamos abordar esta perspectiva de personas, comunidades en situación de vulnerabilidad. ¿Qué tanta capacitación ambiental pueden llegar a tener, no? ¿Qué tanta acercamiento verdaderamente al impacto que tienen como comunidad, aunque sea pequeña, digamos, pequeñas acciones, grandes cambios, pero grandes cambios positivos o negativos, ¿no? Entonces, pues también hay ocasiones que no se habla, por ejemplo, en ciertas regiones tan a detalle sobre los medios de producción, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto tiene tu hábito de consumo, por ejemplo, de alguna golosina que te guste? O sea, vámonos desde lo micro a lo macro, ¿no? Claro. Ahora hablemos del uso de algún dispositivo electrónico, no sabemos qué hubo detrás de su fabricación, todo ese tipo de cuestiones, y como se ve que está a la moda o que puede estar al alcance, digamos, de la sociedad en general, pues si lo puedo pagar, lo compro. O aquí te traigo quizás otro paradigma de, pues es que lo quiero, me alcance o no me alcance. Y una cuestión que se presenta también es, y lo hablaba mucho cuando di la clase de desarrollo sustentable, los sistemas de crédito. Facilidades también. Sí, o sea, me dar la facilidad para comprarlo, pero eso me implica una deuda de 1 o 2 años. O sea, Y abundan ahorita. Más fácil, ¿no? Es sacar una tarjeta de déjate 1000 sacar cosas. un carro, Por todos lados hay un facilidades. Ajá. teléfono, o sea, esa vislumbración Yo creo que vivimos en una sociedad que planeamos 3 días para adelante y se acabó. Sí. Ándale, educación financiera hace falta mucho, mucho, mucho. De la buena, claro, de la crítica. No, y aparte también Hijo desde de el su punto madre. ambiental, ¿no? O sea, prevemos bienes biofísicos desde una perspectiva de aquí a 5 años. Sí. Y sí, y se cree que todo es ilimitado, que todo es eterno, que no va a haber agotamiento de nada. Siempre ha tenido esa mentalidad la economía. Que los recursos son vastos para todos. Que siempre va a haber un planeta Tierra que está dando y dando y dando. No, hombre, ¿cuál? Casi todas las migraciones ahorita son por problemas ambientales, o sea, por escasez de agua o por calentamiento, altas temperaturas, epidemias o violencia, por supuesto. Oye, entonces tocaste un tema muy, muy interesante sobre el consumo, que también yo creo que en otro programa de radio podemos abordar más el tema de las necesidades y los falsos satisfactores o las falsas necesidades también. Que hay toda una industria de persuasión hacia el consumidor, o sea, tienen estrategias de todo tipo, no saben bien psicológicamente cómo somos y cómo actuamos, y nos llegan, o sea, es mucha seducción para desear, o sea, para activar en nosotros el deseo de todo lo que sea. Entonces, mientras nos dice la ONU, hay que aplicar los objetivos de desarrollo sustentable, pero nos llega un anuncio de viaja, Pues consume, es que de hecho tú te usa. metes, supongamos, a mí me toca verlo en la tesis el objetivo número 4. Hay Ajá. veces que me meto a ver reseñas, o sea, que me hablen más a detalle del objetivo. Reedición de desigualdades, y abajo, venta de vacaciones a Cancún. O sea, también dentro de los navegadores está esta publicidad invasiva, Claro. pues. Y un fenómeno dentro de nuestra psique también, y yo te lo comparto desde mi experiencia personal, porque a mí me pasó, a viva voz en el punto de consumo. Yo cuando era estudiante de licenciatura, me movía en bicicleta, todo bien. Incluso decía yo, no, ya cuando sea maestro, cuando sea doctor, yo voy a llegar a los congresos en mi bici. O sea, yo quiero dar esa figura de que soy eco-friendly
Y yo ando en mi bicicleta para todos lados, ¿no? Ajá. Tuve la oportunidad de adquirir mi carro. Ya si no llego en el carro, siento que llego todo sudado. O sea, es esa parte, o también el ingreso que llegas a tener, pues. Eso pasa en general y me ha tocado ver con muchas personas, gano más, gasto más. Invariablemente. No sé por qué. O sea, conozco personas que tienen muy culturizado su parte del hábito de ahorrar y aún así me aumentó el sueldo tanta cantidad. Yo sigo gastando lo mismo que hace 5 años. ¿Sí? Pero hay personas que se llega y dicen, pues ya me puedo comprar un relojito mejor, un celular más nuevo, tal cosa, tal cosa. Y aquí quisiera abonarle a la charla que estamos teniendo y en esta parte de la educación socioambiental, que no me vas a dejar mentir, la obsolescencia percibida y la obsolescencia planificada, ¿sí? O sea, yo sé que un producto me dura tanto, pero dentro de mi percepción, si no es el más reciente ya no me sirve, aunque sea un equipo totalmente funcional. ¿Tú cómo Bueno, ves claro. eso? Y más que son nuestras herramientas de trabajo, las computadoras, el Office, etcétera. Tiene que estar bien la computadora, tener una buena RAM, etcétera. ¿Cuánto dura la compu? 15 años máximo. O sea, yo creo que no, Una ni 10, compu, ¿no? una Entre compu, 10 y 15 una compu bien quizás. cuidada, 12 Una años. laptop, 12 años. ¿Sí? No empieza a tener problemas, en fin, ya no rinde igual. Sí, yo me resistía mucho, mucho, mucho a dejar mi compu vieja, pero ya no daba, pues simplemente, aunque le cambiaron y le metieron más cosas, ya, obsoleta. Entonces trato de hacerlo lo más que pueda, eh, darle más uso a las cosas y resistirme a otros. Por ejemplo, me gusta trotar, hago running, me he resistido al reloj digital hasta la fecha. Aunque todos lo traen, todos mis compañeros, amigos y demás. No, no importa. Este, ¿Por qué? Porque esos círculos, o sea, hasta los círculos de senderismo, de running, te impulsan a comprar productos de marca, productos de lujo, productos que te van a hacer la práctica más, te van a facilitar la vida de la actividad que estás haciendo. Entonces, si por todos lados tenemos ofertas de productos, es bien difícil resistirse, es bien difícil decir no. Oye, hablando de los congresos, ¿te acuerdas que nos platicaba Michelin también que hay muchos investigadores que no viajan a congresos? Desde su casa dice, participo, pero no me muevo de aquí. ¿Por qué? Porque no voy a usar el avión para no contaminar, no, o sea, no ejercer una huella ecológica. Me ha tocado verlo en algunos congresos. Órale, eso sí es Eso radical. sí, sí es como Sí que muy apegarte, conozco a ¿no? varios que ya no se mueven de su lugar. No me acuerdo el nombre de algunos que conocí en unas charlas, pero no, no viajan. Hay un lema en algún país, no me acuerdo, Noruega, ¿era? O Suecia, quédate en tierra, en contra del avión totalmente. Muévete, pero en las cercanías, en tu bici. No necesitas conocer al mundo para disfrutar de la vida. Son radicales, son experiencias bien radicales. Y no hablemos de culturas mucho más antiguas como hinduistas y demás, jainistas, que también dan buenos ejemplos Fíjate que ahí me tocas de una respeto. fibra sensible porque, por ejemplo, yo estoy trabajando esta parte de la brecha digital, ¿no? Y este análisis crítico, Ajá. que ahí hay unas lecturas que tengo pendientes. Pero, por ejemplo, es muy interesante la justificación que se utiliza y acertada. O sea, si lo ves desde una perspectiva crítica, es acertado decir, no quiero una huella ecológica, ¿sí? Y en esta parte pues te reduce o te da un acercamiento mayor a conocer un investigador de Europa, de Asia, de África, donde también se amplía un panorama, ¿no? De toda la epistemología que puede tener dentro de su trabajo, de toda la cúmulo quizás de conocimiento que te puede compartir, y no es necesario que viaje, ¿sí? Y si queramos o no, en este cambio de paradigma financiero que tienen varias instituciones de universidad, pues te van a decir, encantado de la vida, no tenerte Ah, que claro. pagar un viático, ¿sí? Más que nada por esa cuestión presupuestal que Ujú. se puede invertir en un trabajo para
facilitar las necesidades o solución que pueden tener los estudiantes. Pero, ¿qué pasaría con las instituciones que no se encontrarían totalmente capacitadas para albergar una, digamos, parte híbrida de un congreso? Claro. O sea, hay que apostar a la tecnología, pero una tecnología asertiva. Vaya, o Ujú. sea, si voy a trabajar esta parte con mis investigadores, y fíjate, con esta parte híbrida que pasó después de la pandemia y que ahí empezó mi motivación para mi tema de tesis doctoral, no tanto desde la parte teórica, sino ya en la parte práctica, es el hecho que con poco puedes hacer mucho, ¿sabes? O sea, yo voy a Claro. organizar una jornada de proyectos académicos, ya conseguí una ponencia de la UNAM, ya conseguí una ponencia de la UABC, la voy a hacer virtual. Pues sí, Pues más no práctico. tengo, ajá, ¿y qué voy a necesitar? Bocinas, computadora y que los doctores den su charla. Y ahí mismo se pueden hacer las preguntas. Buenísimo. Pero en instituciones que no tienen tanta alfabetización digital, lo ven completamente en chino. ¿Por qué? Porque el modelo actual nos dice, no, si vas a hacer una educación híbrida o vas a hacer uso del baraje tecnológico, tiene que ser la computadora último modelo, un sistema de sonido de 4 bocinas. Realmente para lo estético, te lo compro, ¿no? Pero en términos de funcionalidad, hay veces que con menos se hace más, pues. Y eso pasa también, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del auditorio de ciencias sociales. Para la actividad vamos a tener 2 bocinas, 2 micrófonos. Si fuéramos apegados al manual que nos dice, no, 6 bocinas y micrófonos de última calidad, ¿qué voy a hacer con las cajas que voy a desocupar? ¿Dónde van a terminar parando? No las van a reciclar. Entonces, Ujú. es detrás, o sea, es la doble cara de esa moneda donde hay una buena intención detrás. Que el investigador dice, no viejo, conéctame. Yo lo hago desde aquí. Y del otro lado, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta? O nos encontramos al nivel macro en la misma sintonía para poder aplicar esa práctica, que ciertamente está también este tema de muchas veces responsabilizar al consumidor primario cuando son las grandes empresas las que se encuentran detrás, Sí, ¿no? siempre que no se nos olvide eso, ¿eh? Aunque pareciera que estamos hablando de lo individual, no, nos referimos siempre al sistema. Oye, y también iba a caer en una contradicción porque estoy hablando de países de primer mundo que tienen otro estilo de vida. No, no, no. Tampoco es que estoy defendiendo esos modelos. Simplemente, al final, decisiones personales se contagian también. En lo Sí. cercano, por supuesto. No es que vayamos a cambiar el mundo, pero en lo cercano se van ampliando los círculos de conciencia y de estrategias y de pues, prácticas y hábitos sociales. Que, Ideas, prácticas, hábitos. que justamente eso te iba a comentar y te iba a preguntar. ¿Tú crees que la solución a varias temáticas ambientales que podrían tener una solución en corto o mediano plazo pueda ser desde la individualidad de empezar a trabajar en lo colectivo o desde lo colectivo se va a lo individual? ¿Cómo ves tú Sí, eso? ambas, colectivo, individual, creo que ahí está. Sí, es que es Es en conjunto. interrelacionado, sí, 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 no se separa. Colectivo, individual, ajá, tal cual. Pues es que lo que estamos hablando lo aprendimos en clases, en Sí. general. Traemos información de clases prácticamente, Sí, 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 de nuestros temas que nos apasionan, por supuesto. Y luego compartirlo en radio, pues mejor, y compartirlo en los grupos, pues mejor. El chiste es que no se quede atorado por acá. Y ver más enfoques ecocéntricos, biocéntricos y ser menos antropocéntricos, como sea, en familia, en lo individual, en lo colectivo, comunidad, depende de nuestras zonas de influencia o de propagación de nuestras voces y discursos. Lo difícil es que no se imponga nada, eso es a lo que voy, que se adecue a cada situación, a cada lugar, a cada comunidad. No sé, por ejemplo, las comunidades exitosas que han defendido sus bosques, como Cherán en Michoacán, pues son casos de éxito, pero
no, como no, o sea, no podemos entrar cualquier persona ahí, supongo, no sé qué tan complejo sea, o los zapatistas. Son casos de éxito, me parece, porque pues tienen una soberanía alimentaria, una soberanía de sus bosques. Expulsaron a los talamontes ilegales, por lo menos en Cherán es lo que sé. Ya dejó de haber talamontes, pero vemos otros casos como líderes ambientalistas o influyentes como Homero Gómez, que el líder de los defensores de la mariposa monarca, pues que lo asesinaron por la presión de grupos criminales que buscaban la madera de los bosques de Oyameles en Michoacán. En fin, está bien difícil ser ambientalista en México. En muchos lugares, en Latinoamérica, en Asia, es peligroso también. Sí, de hecho, quería tocar una arista muy importante ahorita contigo referente a, sabemos que la educación inicial en México está tomando mucha relevancia, mucho, ya incluso se está legislando ya su obligatoriedad. Y pues aquí tenemos la carrera de educación inicial y gestión de instituciones, que pues ahí compartes también algunas materias con tu ausencia. Preguntarte, ¿no? Porque es necesario que la educación socioambiental se trabaje también desde la primera infancia. ¿Cuál es la ¿Te relevancia? imaginas? O ¿Te sea, imaginas escuchar cuentos sobre temas ambientales desde chiquito o tocar animales no dañinos, por supuesto, inofensivos con las manos? Esa sensibilidad que se va despertando, creo que son recuerdos inolvidables. Oler, usar todos los sentidos para esa sensibilidad. Estimulación temprana con un acercamiento a las flores, al pisar el pasto, oler, yo qué sé, todas esas experiencias van quedando en el cuerpo, en la memoria, y de ahí, pues seguir con esa capacidad de asombro que se descubra en algún momento a través de los sentidos siempre, pero en el lugar, o sea, no solo teóricos, pues, no solo los cuentos o las canciones, sino más allá. La memoria va a quedar grabada de alguna forma en lo que vemos, en lo que percibimos, y creo que ese contacto en el sitio va a ser muy importante. Y de forma lúdica no se diga, ¿no? O sea, si hay un niño o niña o bebés, desde bebés que ya están cercanos al campo, por ejemplo, o a la playa, pues yo creo que va a ser una experiencia muy rica. Y si ven tortugas o si ven aves, en fin, o si escuchan esas aves, o si ven un arroyo, creo que va a ser muy importante esa estimulación. Estético ambiental, ahí sí sería estética ambiental. esto estoy Muy comentando. interesante. Pero que se siga desarrollando, no que se termine a cierta edad y ya valió. ¿Qué puede pasar? No, pues son gustos también de cada quien. Pero por lo menos fomentar en la familia esa salida fuera de casa, sobre todo. Sí, y que en ese sentido, y a mí me tocaba, yo lo platicaba mucho con los estudiantes cuando me tocaba dar desarrollo sustentable en sistemas, ya ahorita pues me centré más en la investigación, ya avanzó el doctorado, pues ya los intereses empiezan a verse por otro lado, pero pues siempre está el trabajo, ¿no? Y algo que a mí me gustaba mucho leer de referente al cuidado del medio ambiente y lo ponía mucho con los estudiantes, era cómo antes pues existirán diferentes perspectivas y visiones al respecto, ¿no? Pero como antes también las comunidades tenían mayor respeto al patrimonio natural porque los veían como deidades. O sea, no atacabas la diosa de la tierra, no atacabas al dios sol, o sea, era un baraje de costumbres y tradiciones de respeto de conjugación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza y nosotros en comunidad somos uno mismo. Y preguntarte, ¿no? El papel que juegan los pueblos originarios en la enseñanza de prácticas sostenibles y este respeto por la naturaleza. No, imagínate, otro tema genial. Obviamente es bien complejo porque no todos los pueblos originarios siguen practicando sus costumbres ancestrales, otros han cambiado, se han modernizado, pero digamos el entendido del pueblo originario o civilizaciones muy antiguas o todavía cazadores y recolectores que existen en el mundo por ahí, nómadas, imagínate. Obviamente su huella es bien bajísima, porque ¿qué necesitan para vivir? Pues solo lo que cacen y con lo que se protejan y listo, ¿no? No más.
el sedentarismo es lo que afectó a la humanidad. Y desde ahí, pues surgió una dualidad, una separación en algún momento de la historia, separación de sujeto-objeto, y ahí valió gorro. El dualismo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. También el acaparamiento de recursos, las clases sociales, obviamente amos esclavos, pero entre otras cosas, desde la racionalidad, pues desaparece ese mundo sagrado del que mencionas, el considerar que todo lo que vemos es sagrado, que incluso los muertos siguen por ahí, son espíritus que están cerca de nosotros, y que la roca, que el océano son parte de nosotros. No hay yo ni tú, somos uno. Esa es la visión holística de esta sabiduría ancestral. Entonces, si no hay esa separación, pues no te tengo que tratar como un diferente, ni voy a utilizarte para mi beneficio, sino como un igual, con respeto y demás. Y si te como animal, pues hay una retribución hacia, no sé, hay rituales de recompensa, digamos, simbólica aunque sean. Se le llama ontologías relacionales porque no hay separación. Todo está relacionado, todos los seres están relacionados y todos son parte de una familia, exactamente. Digamos en la versión más romántica y idealista del asunto. Pero qué interesante. Sí, se aprende mucho de ellos. La ciencia regresó a esos grupos originales para hacer frente a los cambios climáticos, por ejemplo. Buscar en esas cosmovisiones. Que en ese sentido ya nos queda poco tiempo, ¿no? Pero hay dos preguntas con las cuales me gustaría cerrar. La primera es, ¿la educación socioambiental debe de ser una asignatura independiente o debe de trabajarse en conjunto con todas las materias que lleva el modelo curricular? Tal cual, ¿no? En toda la malla curricular, atravesarla. Pues sí, obviamente se entiende que algunas materias van a tener más justificación de hablar, de mencionarla en alguna unidad, por ejemplo, sociología, o antropología educativa, o filosofía de la educación, ética y valores no se diga, pues obviamente en esas están más centrados los temas ambientales, pero ya por default es en toda la malla curricular, siempre va a estar ahí. Y además es parte de la responsabilidad social universitaria, sí, RCU, ¿verdad? RCU, sí. RCU se llama. Y ya desde que las universidades acatan este modelo, pues es mucho más fácil introducirlas a todas las carreras. Y no solo dentro de la malla, sino también con actividades extraescolares, como aquí, con la recolección de vidrio y demás. Los huertos, la composta. Hay más actividades así, ¿no? Sí, ya. Sí, plantaciones. Muy interesantes. Y como última pregunta, ya para cerrar este programa, René, y agradecerte tu participación, ¿cómo podemos construir una cultura de cuidado que se traduzca en acciones colectivas sostenidas y no solo en discursos? Vaya, vaya, vaya. Cultura de cuidado. Qué fuerte. Siempre lo hablo en clases esto. Más amor, más compasión, más amistad. Más paciencia. Ay, sí. No, paciencia no, más bien hacer menos panchos. Mucha gente hace pancho de nada y dices, por favor, nos estamos viendo, estamos aquí, hay que disfrutar el tiempo, se nos va de las manos el tiempo, como para perderlo en cosas banales o superficiales. Dedicar más a relaciones afectivas, creo que por ahí va el asunto, ser más afectivos con los demás y con no solo entre humanos, sino entre cohabitantes, como decía mi asesor Ricardo Rossi, con los cohabitantes con los que participamos en esta vida, en este viaje de la vida. Entender que el mundo es un conjunto, ¿no? Un colectivo y la empatía es lo Claro, que debe de... Que pues hay varias visiones disyuntivas, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que, me lo dijo Rovira alguna vez, no vamos a solucionar nada desde lo individual, todo tiene que ser desde lo claro. colectivo, hay que El tener ese diálogo. pensamiento crítico y sobre todo, pues seguir abonando a saber que toda acción que hagamos tiene un impacto ambiental, queramos o no. Tampoco, pues, irnos de extremo a extremo, simplemente ser críticos y Sí, decir, pues, si puedo cambiar algunos hábitos en pro de una comunidad, que no solamente es lo que yo voy a vivir, sino las futuras generaciones y esa parte, pues, ha quedado un tanto a deber, ¿no? Mucho consumo, mucha
evitar ciertos costumbres y hábitos. Yo, por ejemplo, pues antes sí era como que cada vasito de café que me tomaba, pues era en corcho. Ya me traigo mi termo. O sea, ya me volví termo siempre. Claro. Ya me falta nomás traer mis trastecitos, pero pues esos son hábitos. O sea, no puedes cambiar tanto de la noche a la mañana, pues. Ni tampoco ser un... Huraño, ¿o qué? No, deja el huraño, policía mental Ah, no, también. moralista y eso. No, Sí, pues o tampoco. sea, dijeran, pues ni tanto que queme, ni tanto que no alumbre, ¿no? Entonces, pues Pues, dentro de lo que podemos hacer en nuestra persona para que los demás lo repliquen, pues es ver qué hábitos puedo ir mejorando, ¿no? Paso con paso. Y esos análisis de conciencia también son muy válidos. René, pues cerramos este programa día de hoy. ¿Un comentario que tengas pues final? nada más se me quedó una cita de Chico Méndez. La ecología sin lucha social es simplemente jardinería. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, René. Este programa yo creo que ha sido muy bueno, muy ad hoc a todo esto que estamos viviendo y sabes que las puertas están abiertas para ti en Ecoeducativo. A Gracias. nuestra audiencia, pues muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, viernes 7 de noviembre. Los esperamos la próxima semana. Tendremos como invitado al maestro Martín Sánchez. Hablaremos sobre el podcast como herramienta educativa, un tema muy Padre. interesante. Y el 21 de noviembre, si mal no estoy, días más, días menos, el viernes siguiente, hablaremos con agentes educativos de CONAFE. Entonces, pues se viene una cartelera bastante interesante en Ecoeducativo. Agradecemos también a las personas que nos han estado sintonizando. Les recordamos, pues estamos totalmente en vivo. Aquí tenemos un mensaje de la maestra Carla Sotelo. Felicidades al invitado, guapísimo. Felicidades. Gracias a mi esposa hermosa. Muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos al equipo de Coeducativo, a la doctora Magda Valdés como coordinadora, a la doctora Marta Piña, jefa del Departamento Académico de Humanidades, Jesús Flores en los controles y las personas que participan también detrás de cámaras para la producción de Coeducativo. Mi nombre es José Miguel Corral. Me queda más que desearles un excelente viernes, un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde. René, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio Watt. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio Watt.